cuando caí gravemente enfermo, mi esposa y mi hija me dejaron. Años después, regresaron, intentando recuperar el control de mi hogar. Pero antes de profundizar en eso, permíteme comenzar desde el principio. Todo empezó cuando me diagnosticaron linfoma de Hodgkin en etapa avanzada. Una revelación impactante para alguien como yo, que siempre había priorizado un estilo de vida activo. Mantenía una dieta saludable y acudía regularmente al médico. Mi doctor no tenía explicación de por qué desarrollé cáncer y, aunque mi pronóstico era sombrío, estaba decidido a luchar contra la enfermedad. Tras recibir el diagnóstico, reuní a mi esposa, Lauren, con quien había pasado 17 años, y a nuestra hija adolescente, Joyce, para darles la noticia. Estaban devastadas, pero les aseguré mi compromiso de luchar contra la enfermedad. Sin embargo, no podía evitar preocuparme por cómo mi enfermedad afectaría nuestra dinámica familiar. Mi doctor me advirtió que el estrés del tratamiento contra el cáncer a menudo tensiona los matrimonios hasta el punto de ruptura. Esa noche, le confesé a Lauren mis temores. Ella prometió apoyarme en cada desafío y hacer todo lo posible para ayudarme. Teníamos estabilidad financiera, buen seguro, ahorros y un fondo fiduciario de mi abuelo. La casa estaba totalmente pagada y, por si algo me pasaba, incluso había apartado fondos para la universidad de Joyce. 2 semanas después, comencé la quimioterapia, y fue brutal. Después de cada sesión, me sentía completamente agotado, como si me hubiera arrollado un camión. Tareas simples como alimentarme, bañarme o incluso caminar se convirtieron en desafíos monumentales. Lauren y Joyce asumieron las responsabilidades de preparar las comidas, las tareas del hogar, llevarme a mis citas y asegurarse de que tomara mis medicamentos. Traté de no depender demasiado de ellas, ayudando siempre que tenía la energía. Durante 2 meses agotadores, esta rutina persistió, pero pronto noté que mi esposa e hija mostraban irritación cada vez que pedía ayuda. Mi hija incluso comenzó a ignorar mis peticiones de cosas básicas, como un vaso de agua o un poco de aire fresco. Las tensiones alcanzaron su punto máximo una mañana, antes de una cita de quimioterapia temprana, cuando me di cuenta de que iba tarde y Lauren no había bajado de nuestra habitación. Cuando le llamé para ver qué ocurría, me respondió, sonando agotada, que mejor tomara un Uber porque estaba demasiado cansada para ayudar. Sorprendido, pedí un Uber e informé al hospital que llegaría solo. Afortunadamente, el conductor fue increíblemente amable, asegurándose de que llegara al hospital a salvo e incluso ofreciéndose a llevarme de regreso. Agradecí la amabilidad de un extraño, pero me dolía depender de alguien fuera de mi familia para recibir apoyo. Al regresar a casa ese día, todo se sentía raro. Después de descansar un rato, reuní el valor para enfrentar a mi esposa e hija sobre su distancia. Les pregunté si me veían como una carga. Lauren suspiró, confesando que se sentían abrumadas, mientras que Joyce admitió de mala gana que no había anticipado el nivel de apoyo que yo necesitaría. Reconociendo la necesidad de una solución, sugerí que contratáramos una enfermera para ayudar con las tareas diarias y acompañarme a la quimioterapia, aligerando su carga. También pedí una silla de ruedas para los días en que pudiera estar demasiado débil para caminar. Aceptaron, y me puse en contacto con el hospital para obtener recomendaciones de enfermeras. Nos enviaron una enfermera que era tanto compasiva como firme. Se aseguraba de que no me perdiera ninguna cita de quimioterapia, de que recibiera mis medicamentos a tiempo e incluso desarrolló un plan de alimentación saludable para mí. Aunque las cosas parecían mejorar y mis doctores estaban contentos con mi progreso, mi esposa e hija parecían aún descontentas. Lauren, en particular, empezó a sentir que la enfermera estaba invadiendo sus responsabilidades. Le sugerí que, si lo prefería, ella podía encargarse de nuevo de mis citas y de recoger mis medicamentos, ya que yo estaba gestionando mis comidas y medicinas bien. De esta forma, podríamos considerar despedir a la enfermera. La única razón por la que teníamos a la enfermera era que a mi esposa le resultaba cada vez más difícil manejarlo todo sola, y aceptó a regañadientes este arreglo. Sugirió contratar a un enfermero en lugar de una enfermera, pero tuve que informarle que no había enfermeros en la lista recomendada del hospital. La enfermera que teníamos había sido seleccionada por su experiencia con pacientes de cáncer y su comprensión de mis necesidades específicas. Era meticulosa, compasiva y respetuosa tanto conmigo como con mi esposa e hija. Dejé claro que solo consideraríamos reemplazarla si mi esposa e hija pudieran asumir sus responsabilidades. A mi esposa no le agradó esta idea, insistiendo en que yo debería hacer más por mí mismo en lugar de cargar a los demás con mi condición. Intenté explicarle que, algunos días, levantar la cabeza me parecía una tarea imposible, y mucho menos ponerme de pie, ya que la quimioterapia realmente me estaba afectando. Frustrada, se fue al piso de arriba, azotando puertas a su paso. Decidí dejarlo pasar.
reconociendo que mi recuperación debía ser mi prioridad. Más tarde esa noche, mi suegra llamó desde 2 estados de distancia, molesta por lo que percibía como meter a otra mujer en la casa de su hija. Técnicamente, la casa era mía, ya que la había adquirido antes de casarnos, pero mantuve un tono respetuoso. Le expliqué que necesitaba ayuda, y que mis necesidades habían superado lo que mi esposa podía manejar, por lo cual contraté a la enfermera para aliviar la carga en nuestra familia. Le aseguré que el rol de la enfermera era temporal, durando solo hasta el último mes de quimioterapia, siempre y cuando mi condición no empeorara. Aunque no estuvo del todo de acuerdo, eventualmente dejó el tema, que era todo lo que quería. Durante aproximadamente una semana después de esa llamada, las cosas parecieron estabilizarse y mi tratamiento continuó sin problemas. Luego, un día, al regresar de la quimioterapia, vi un camión de mudanza estacionado fuera de mi casa. Mi esposa e hija habían empacado sus pertenencias y me dijeron que se iban a vivir con su madre. Me sentí profundamente herido y agotado, luchando por expresar mis sentimientos. La sincronización, irse justo después de mi quimioterapia, sabiendo que estaría demasiado débil para enfrentar la situación, me dolió especialmente. Mientras trataba de comprender lo que estaba pasando, miré a mi hija y le pregunté si eso era realmente lo que quería. Era lo suficientemente mayor para tomar sus propias decisiones. Su respuesta me golpeó como un puñetazo. Dijo que quería vivir con su mamá porque era demasiado difícil vivir conmigo. Verlos alejarse fue agonizante, y mientras las lágrimas llenaban mis ojos, sentí el miedo exacto que había tenido desde que empecé el tratamiento, que me dejarían solo y no deseado en un momento tan vulnerable. Mi hermano vino a ayudar después de enterarse de la noticia. Notó que la enfermera pasaba tiempo extra conmigo ese día y preguntó si tenía algún familiar cercano que pudiera asistir. Aunque él vivía a 4 horas de distancia y tenía 2 hijos pequeños, se ofreció a tomarse unos días libres del trabajo para quedarse conmigo hasta... Podría arreglar algo más permanente una vez que llegara mi hermano. Estaba furioso con mi esposa, llamándola egoísta e ingrata, enfatizando que nunca había tenido que trabajar desde que nos casamos y que yo siempre había asegurado que tuviera todo lo que necesitaba. Aunque mi hermano solo podía quedarse una semana, tuvo una idea. La hermana de su esposa, Julie, estaba pasando por un divorcio complicado y necesitaba un lugar seguro donde quedarse temporalmente. Su futuro exmarido había sido el principal proveedor, dejándola en una situación financiera difícil. Julie también estaba estudiando radiología con una beca en una universidad cercana, y mi casa estaba mucho más cerca del campus. Este arreglo funcionaría bien. Yo tendría a alguien cerca en caso de emergencias, y ella tendría un refugio pacífico lejos de su situación problemática. Acepté el plan, diciéndole a mi hermano que Julie necesitaría pagar renta, ya que ya estaría ayudando al quedarse conmigo. Podría elegir la habitación que quisiera. No me importaba, ya que mi esposa y mi hija se habían llevado casi todo, dejando solo una cama y unos vestidos. Mi hermano se quedó por la semana, y en su último día, Julie se mudó. Me expresó su gratitud por la oportunidad y prometió ser respetuosa, mantener el lugar limpio y ayudar en lo posible. Julie resultó ser realmente amable. Le aseguré que no necesitaría hacer mucho, ya que ahora mi enfermera estaría de baja por enfermedad en lugar de solo 4 días. Después de despedirme de mi hermano, ayudé a Julie a instalarse lo mejor que pude. En las semanas que siguieron, todo transcurrió sin problemas. Extrañaba a mi esposa e hija, pero sentía que era el único que se preocupaba, ya que ni siquiera llamaban o verificaban cómo estaba. Julie, sin embargo, fue de gran ayuda. Se encargaba de hacer las compras, realizaba la mayoría de la limpieza e incluso preparaba las comidas, todo sin una sola queja. 1 mes y medio después de que mi esposa se fue, recibí la increíble noticia de que estaba libre de cáncer. Celebré tocando la campana en el hospital. Mi enfermera me preguntó qué quería hacer ahora que estaba sano. Mi primera decisión fue solicitar el divorcio, terminando un matrimonio que había fallado en apoyarme en mis momentos más difíciles. Con el divorcio en proceso, me enfoqué en mi recuperación. Mi fuerza regresó, mi cabello comenzó a crecer de nuevo, mi cicatriz comenzó a desvanecerse y empecé a recuperar peso. Mayormente seguía una dieta saludable, pero me permitía un gusto de vez en cuando, disfrutando de los alimentos que había extrañado. Ahora han pasado 5 meses desde que me declararon libre de cáncer y me siento listo para seguir adelante. Me puse en contacto con mi antiguo trabajo, y me ofrecieron una posición remota, la cual planeo aceptar. He decidido mudarme, aunque me siento conectado a mi casa. Guarda demasiados recuerdos dolorosos. Necesito un nuevo comienzo en un lugar más pequeño. Mi esposa aún no lo sabe, pero planeo darle la casa a Julie. Ella me apoyó en mis momentos más bajos, mostrando una enorme amabilidad, aunque apenas nos conocíamos.
Podrá venderla si quiere. No quiero nada que potencialmente pueda terminar en manos de mi esposa o hija. Mi nuevo lugar está en un barrio tranquilo en el campo, y estoy emocionado por este nuevo comienzo. Actualización: ha pasado más de un año desde mi diagnóstico, y me estoy estableciendo en mi nuevo hogar y vecindario. La gente aquí es amigable, e incluso me he hecho amigo de mi vecina, María. Es viuda y sus hijos viven lejos. Solo la visitan en días festivos. Me invitó a su porche para tomar algo y compartió su triste historia de perder a su esposo por cáncer de pulmón, lo cual dejó una huella profunda en mí. También enfatizó la importancia del seguro de vida para la seguridad financiera de su familia en esos momentos difíciles. Me sinceré con María sobre lo que sucedió con mi esposa e hija. Sorprendentemente, aún no había sabido nada de ellas, pero he hecho las paces con eso. He llenado mi tiempo con nuevos pasatiempos, especialmente la carpintería, y estoy comenzando a construir un buen juego de herramientas. Un día, después de regresar de la ferretería, María mencionó que había visto a algunas personas desconocidas cerca de mi casa. Afortunadamente, no dañaron nada ni intentaron entrar, pero tocaron la puerta, caminaron alrededor de la casa y eventualmente esperaron en su auto un rato. María consideró llamar al sheriff, pero decidió no hacerlo, sospechando que podrían ser familiares. Cuando le pedí a María que describiera a los visitantes, sus descripciones coincidían perfectamente con mi esposa e hija. Me desconcertaba cómo me habían encontrado, considerando que solo mi hermano y su esposa conocían mi dirección, después de haberme dejado hace un año sin una palabra. No entendía por qué de repente me estaban buscando. María me aseguró que si volvían, yo debería quedarme dentro mientras ella manejaba la situación. Honestamente, no tenía ningún interés en hablar con ellas después de que me abandonaron en mi momento más bajo. Más tarde, llamé a mi hermano, quien me informó que mi esposa e hija habían estado molestando a Julie y a su compañera de cuarto en mi antigua casa. Afortunadamente, Julie tenía los documentos que demostraban que la casa estaba a su nombre, habiéndola comprado de mí para evitar complicaciones. Me sentí mal de que Julie tuviera que lidiar con la atención no deseada de mi familia, así que la llamé para disculparme. Esperaba encontrar una forma de resolver las cosas si aparecían de nuevo. En cuanto a mi esposa, no estaba seguro de si siquiera sabía sobre el divorcio. Mi abogado había enviado una copia a la casa de su madre, pero tal vez la habían desechado como correo basura. De cualquier manera, ya no me importaba. Ella y yo estábamos terminados. Actualización: mi esposa e hija volvieron a la casa de nuevo. Esta vez durante el día mientras trabajaba, escuché un golpe. Revisé las cámaras de seguridad y las vi en la puerta. Mi exesposa lucía igual, pero Joyce había cambiado. Ahora parecía una mujer joven. Seguí el plan que María y yo habíamos discutido, quedarme dentro pero acercarme a la puerta para escuchar. Como buena vecina, María se acercó a ellas y se presentó. Mi esposa le preguntó si conocía a un hombre llamado Peter que había vivido allí. María fingió estar desconcertada, como si no tuviera idea. Me quedé sorprendido cuando mi exesposa le dijo a María que su esposo, no, exesposo, había fallecido recientemente después de una larga estancia en el hospital. Me quedé en shock porque, hasta donde sabía, no había ningún registro de mi muerte, especialmente en el hospital donde me habían tratado. Luego, mi exesposa afirmó que eran los familiares más cercanos, sugiriendo que la casa les pertenecía. María respondió tranquilamente que un hombre llamado Peter había vivido allí, pero que estaba divorciado. Explicó que yo le había confiado que mi esposa se había ido y que había solicitado el divorcio. María también mencionó que, hasta donde ella sabía, yo planeaba dejarle todo a Julie, ya que no tenía familia excepto a mi hermano. Por eso se sorprendió al verlas por la casa. Siguió un silencio incómodo antes de que María les preguntara si tenían un certificado de defunción o un testamento. No lo tenían. María entonces explicó que si obtenían esos documentos, podrían ir a la oficina de registros del condado para transferir la escritura a su nombre si eran las propietarias legítimas. Mi exesposa no tomó esto bien. Exigió saber quién se creía María para interferir, gritándole que no tenía derecho a entrometerse y llamándola entrometida. Me sentía avergonzado. Mis vecinos no habían sido más que amables. Y aquí estaba mi exesposa haciendo una escena. Parte de mí quería salir y confrontarla, pero elegí seguir con el plan. María, con su amabilidad, simplemente se disculpó, diciendo que solo intentaba ayudar, y luego regresó a su casa. Poco después, mi exesposa e hija se fueron. Después de terminar el trabajo, fui a disculparme con María. Ella se rió, diciendo que el comportamiento de mi exesposa fue grosero, pero también un poco divertido. Me gustaría estar de acuerdo, pero sé lo volátil que puede ser mi ex. Decidí que, si regresaba,
la confrontaría y le exigiría que me dejara en paz. Ayer volvió. Estaba trabajando en mi oficina cuando escuché un fuerte golpe. Al correr a la sala, me sorprendió ver mi ventana delantera rota y gritos afuera. Pensé que podría haber una persona loca afuera, y no estaba del todo equivocado. Era mi ex esposa. Había roto mi ventana, y mis vecinos intentaban detenerla. Aparentemente, había estado causando un escándalo un buen rato, pero yo no lo había notado porque llevaba audífonos con cancelación de ruido. Incluso sin ellos, probablemente no hubiera escuchado su alboroto. Cuando salí, 2 vecinos ancianos hacían su mejor esfuerzo para evitar que causara más daños. Tanto ella como Joyce llevaban bates, y ya habían destrozado algunas de mis macetas. Le tomé el brazo a mi ex y le pregunté si había perdido la cabeza por completo. Ella parecía sorprendida, como si no esperara verme vivo. Les dije a ella y a mi hija que se fueran de mi propiedad antes de que llamara a la policía, sin saber que mis vecinos ya habían hecho la llamada. Se la veía dolida por mis palabras, preguntando por qué no me había puesto en contacto con ella después de mi recuperación, insistiendo en que tanto ella como Joyce habrían regresado. Le recordé los votos que hicimos de apoyarnos en la salud y en la enfermedad, y señalé que ella había roto esos votos. Ya no quería nada que ver con ella, ya no era mi esposa, y ya le había enviado los papeles del divorcio hace meses, cuando mencionó a nuestra hija, diciendo que Joyce iría a la universidad el próximo año y no podía permitirse vivir sola. Le respondí, tu hija también eligió abandonarme. Estoy dispuesto a renunciar a todos mis derechos parentales contigo. Ambas debieron haberlo pensado antes de dejarme. No quiero tener nada que ver con ninguna de ustedes. Su expresión cambió de molesta a furiosa, y me acusó de ser egoísta y desalmado, una declaración irónica viniendo de ella. Le grité, recordándole que era la última persona que debería llamar egoísta a alguien, y la llamé arrogante. Le dejé claro que no recibiría ni un centavo de mí nunca más. Justo cuando levantaba el bate hacia mí, llegó la policía y arrestó a ambas en el acto. Cuando me preguntaron si quería presentar cargos, dije que sí sin dudarlo. Mi exesposa y mi hija comenzaron a llorar mientras la subían al coche de policía, pero no sentí ninguna simpatía. Tenía todo en video, incluida la rotura de la ventana, y ya había compartido la grabación con la policía. Después de trabajar, pedí una ventana nueva y limpié los vidrios rotos. Coloqué una lona para cubrir la ventana temporalmente, y María amablemente me prestó unos cubos para sostener mis plantas hasta que puedan ser replantadas. Mientras limpiaba, comencé a preguntarme qué podría haber impulsado a mi ex a causar semejante escena. La curiosidad me ganó, así que investigué un poco y descubrí muchas cosas. Resulta que la madre de mi ex esposa había fallecido hace 3 meses. Tras la muerte de su madre, mi ex esposa y mi hija se dieron cuenta de que la casa en la que habían estado viviendo en realidad pertenecía al primo de su padre. Este primo decidió vender la propiedad y les pidió que se mudaran. Con ambos padres fallecidos y sin otro apoyo familiar, mi ex y mi hija tuvieron que vender la mayoría de sus pertenencias para cubrir los gastos. Habían estado viviendo en un motel por un tiempo, luchando por llegar a fin de mes. Supuse que la desesperación las había llevado de regreso a nuestra antigua casa, donde descubrieron que Julie vivía allí. Al ver a Julie en la casa, probablemente asumieron que yo había muerto. Debieron pensar que Julie había tomado mi propiedad, lo que las llevó a husmear en busca de documentos o pistas sobre mis activos y situación financiera. En algún momento, mi exesposa y mi hija debieron encontrar mi dirección actual y decidieron rastrearme. Esta situación claramente se había intensificado, y ahora ambas enfrentaban serias consecuencias por sus acciones. Fueron acusadas de vandalismo, intento de allanamiento de morada e intento de agresión. Como mi hija sigue siendo menor de edad, su castigo es más leve. Le asignaron servicio comunitario. Sin embargo, mi exesposa enfrenta tiempo en la cárcel, ya que es evidente que esto no fue una decisión impulsiva, sino premeditada. Llegó preparada con un bate y trajo a mi hija con la misma intención. Dado todo lo sucedido, estoy considerando obtener una orden de restricción contra mi exesposa para mantenerla alejada de mí y de mi propiedad. Los cargos por sí solos deberían mantenerla ocupada un tiempo, y con una orden de restricción en vigor, me sentiré más seguro sabiendo que no puede acercarse legalmente a mí o a mi hogar nuevamente. Por ahora, al menos, puedo enfocarme en avanzar sin mirar constantemente por encima de mi hombro. Con la lona cubriendo la ventana rota, ordené reemplazos para las macetas dañadas, y mi vecina María amablemente me prestó algunos cubos para sostener las plantas temporalmente. La combinación de los cargos y la posible orden de restricción me da algo de tranquilidad. Al final, siento una extraña sensación de alivio, aunque el regreso inesperado de mi exesposa causó un gran caos. También me ayudó a cerrar un capítulo difícil de mi vida.
Finalmente tengo claridad sobre dónde están las cosas con ella y mi hija, permitiéndome dejar ir completamente cualquier esperanza de que algún día pudiéramos arreglar las cosas. Esta noche, no se me permite disfrutar del asado. En su lugar, me ofrecen una sopa y una ensalada cuestionables que han estado en el refrigerador durante 3 días. Hay una posibilidad de que se hayan echado a perder, pero me dicen que debería comerlas para no desperdiciar. No desperdicies buena comida en ti misma cuando yo puedo comer, comenta mi suegra, insinuando que las sobras son perfectamente adecuadas para mí, como si eso no fuera suficiente. Ella constantemente lanza comentarios desagradables hacia mí, haciendo que mis comidas se sientan como un castigo. Me llamo Janice, y a mis 29 años, me encuentro lidiando con las exigencias del trabajo y la vida en casa. Me casé apenas el año pasado, y ahora mi esposo y yo vivimos con su familia, aunque no estaba particularmente entusiasmada con este arreglo. Mi esposo, siendo el hijo mayor, siente un fuerte sentido de deber de permanecer cerca de casa después del fallecimiento de su padre. Insiste en cuidar a su vivaz madre, aunque a mí me cuesta entender sus preocupaciones dado su espíritu enérgico. Con mi cuñado trabajando en el extranjero, parecía ser la única opción viable. Al principio, la idea de vivir con mis suegros me parecía anticuada, pero mi esposo y su madre abrazan valores tradicionales. Desafortunadamente, esta situación se ha vuelto cada vez más desafiante para mí. Últimamente, mi esposo ha adoptado la dura actitud de su madre hacia mí, una clara desviación de cómo actuaba antes de casarnos. Su comportamiento ha cambiado drásticamente. Ahora me habla con una condescendencia que me hace sentir menospreciada, a menudo levantando la voz y causándome un gran malestar. Recientemente, me gritó por la forma en que planché su camisa. ¿Por qué está mi camisa tan arrugada? Me darás vergüenza en el trabajo así. ¿No puedes ni planchar bien? Cuando intenté defenderme, insistiendo en que había hecho mi mejor esfuerzo, me desestimó con una respuesta mordaz. Tu mejor esfuerzo no es suficiente. Necesitas darte cuenta de lo inútil que eres como esposa. Sus palabras me calaron hondo. Eso es tan cruel. No tienes que hablarme así, le respondí, pero solo intensificó sus insultos, comparando mi cara con la camisa arrugada y diciendo que me veía mayor de lo que soy, afirmando que era un desagrado. Esta crítica implacable de parte de él y de mi suegra convierte cada día en una batalla, dejándome sentir aislada y malinterpretada en lo que debería ser mi nuevo hogar. Antes de casarnos, solía llamarme adorable y me trataba como a una princesa. Ahora, sin embargo, su comportamiento ha cambiado drásticamente. No solo se burla de mis padres, sino que también se ríe de ello después, lo cual me resulta completamente desconcertante y doloroso. A veces no puedo evitar pensar en lo irónico que es que esté perdiendo cabello a su edad, y secretamente deseo que se quede calvo. Nuestro matrimonio sigue siendo reciente, pero me preocupa nuestro futuro. En ocasiones, incluso me viene a la mente la idea del divorcio. Después de un agotador día en el trabajo, llego a casa solo para ser recibida por un abrumador montón de quehaceres. Estoy completamente exhausta. Sin embargo, mi suegra, que pasa sus días pegada a la televisión, nunca levanta un dedo para ayudar. Es frustrante encontrar constantemente migas de sus bocadillos esparcidas por el suelo, que inevitablemente tengo que limpiar, especialmente cuando ni siquiera se toma la molestia de usar un plato. Una noche, después de la cena, de repente sugirió, vamos todos a un balneario para Año Nuevo. Aunque la idea de pasar más tiempo con ellos no me emocionaba, la idea del balneario sí me intrigaba. Me encantan los retiros de spa, y este en particular había salido en la televisión recientemente, haciéndolo sonar especialmente atractivo. Esperaba poder pasar por alto sus hábitos molestos y convertir este viaje en un recuerdo agradable. Mientras nutría internamente un poco de emoción por la escapada, mi suegra rápidamente cambió de tema. Sabes que solo tenemos un auto pequeño, ¿verdad? Esperaba que pudiéramos pedir prestada la minivan de tu familia. Tiene suficiente espacio para todo el equipaje. Mi padre normalmente conduce un coche compacto, pero utiliza la minivan para ir de compras o para sus aventuras de camping. A regañadientes, estuve de acuerdo, pensando que podría simplificar nuestras próximas vacaciones familiares. Cuando llamé a mi padre para preguntar sobre pedir prestada la minivan para nuestro viaje de Año Nuevo, aceptó sin dudar. Este amable gesto añadió un rayo de esperanza a mis preparativos para nuestra escapada de fin de año. A pesar del caos habitual de limpiar la casa, la perspectiva de finalmente relajarme en un balneario después de un año tan desafiante me mantenía motivada. Como era de esperar, mi suegra permaneció sentada en el sofá como una estatua, sin contribuir en nada a los preparativos. Luego, el día de Año Nuevo, me desperté con una aterradora realización. Había dormido de más. Miré el reloj despertador, que marcaba las 7:50 de la mañana. Para mi asombro,
Wayne no estaba a mi lado, ni tampoco en ninguna parte de la casa. Confundida, comencé a buscarlo a él y a mi suegra, pero no estaban por ningún lado. Sintiendo una creciente sensación de pánico, revisé mi teléfono inteligente en busca de alguna pista. Normalmente, lo dejaría cargando en la sala de estar durante la noche, y ahí fue donde encontré una notificación de texto destinada a mi suegra: nos vamos a divertir sin ti, nunca reservamos un lugar para ti, pasa un año nuevo solitario, está bien si la novia no viene. Sostuvo una cámara de tablero que había traído consigo. Esto de aquí, explicó. Esta cámara graba tanto afuera como adentro del auto. Es útil para probar que estabas manejando con seguridad, pero parece que no sabías que también podía grabar el interior. Mi suegra, claramente desconocida con los gadgets de los autos, no se había dado cuenta de las capacidades duales de la cámara de tablero. Las imágenes que mi padre reprodujo mostraban a ella en una posición comprometida con un hombre desconocido. Considerando que mi suegra había fallecido, sus acciones no solo eran inapropiadas, sino también profundamente irrespetuosas. El shock de presenciar tal comportamiento pesaba sobre nosotros, destrozando cualquier vestigio de respeto que aún pudiéramos tener por
Recuerda que soy detective, respondió mi padre con calma. ¿Te ayuda a recordar? Te lo he estado diciendo todo este tiempo. Resultó que la esposa del hombre que se vio con mi suegra lo había contratado para investigar una infidelidad. Se sorprendió al descubrir que mi suegra era la otra mujer. Tenía planeado informarle la próxima semana, reveló mi padre, y de repente, las piezas se encajaron, revelando por qué tenía pruebas tan contundentes. Esta revelación marcó un punto de inflexión, exponiendo la decepción de mi suegra no solo a nuestra familia, sino potencialmente a otros también. No planeaba revelar esto tan pronto, continuó mi padre, sosteniendo la fotografía. Sorprendida, mi suegra inmediatamente protestó su inocencia. No, me pusieron en una situación mala en contra de mi voluntad. Por favor, no le digas a su esposa, suplicó, la desesperación lacerando su voz. Pero parece que te lo estabas pasando bien, respondió mi padre. También tenemos un video de ti susurrándole palabras dulces a este hombre. ¿Quieres ver eso también? Abrumada por la creciente evidencia, mi suegra se desplomó de rodillas, sollozando. La observé desmoronarse, mi mirada fría y distante. En medio de este tenso momento, mi esposo entró, y mi paciencia con él ya se había evaporado. Declaré mi intención en ese momento. He tenido suficiente, quiero el divorcio. No puedo quedarme en esta familia disfuncional ni un minuto más. ¿Qué? ¿Pero qué pasará con nuestros gastos si te vas?, preguntó en pánico. Me despidieron hace un tiempo, confesó, lanzando otra bomba. A pesar de saber que había perdido su trabajo a finales de año, aún había elegido ir a ese lujoso viaje al spa, una decisión que ahora me parecía completamente estúpida. Al escuchar esto, sentí que no tenía otra opción que dejarlo. Me quité el anillo de bodas, lo dejé sobre la mesa y me dirigí hacia la puerta. Intentó detenerme, suplicando, ¿no puedes perdonarme por no haberte llevado al viaje al spa? No se trata solo del viaje, respondí cortante. No quiero estar contigo ni con tu madre nunca más. Si tanto quieres vivir con ella, entonces adelante, niño de mamá. Mientras él me suplicaba que esperara, contacté a un abogado y comencé el proceso de divorcio. Mi exesposo ahora parece estar luchando por manejar sus finanzas, considerando que fue despedido de su último trabajo por robo. Encontrar un nuevo empleo probablemente será un desafío para él. Mi exesposo fue atrapado robando en el trabajo, lo que llevó a su despido. Sus empleadores simplemente no podían confiar en alguien con problemas de integridad. No sorprende que esto marcara el comienzo de una serie de eventos desafortunados para él y su madre. Además, la esposa del amante de mi suegra exigió una compensación por la aventura, obligándolos a usar todos los ahorros que dejó mi suegro para saldar la reclamación. Desde entonces, no he visto ni a mi exesposo ni a mi suegra, aunque solo puedo imaginar que deben estar pasando por momentos difíciles. Francamente, su situación ya no me concierne. Hoy en día, vivo sola y realmente disfruto de mi trabajo. Reflexionando sobre todo, estoy aliviada de haber tomado la decisión de no formar una familia con mi exesposo. Ahora llevo una vida tranquila y estoy abierta a la posibilidad de encontrar un nuevo amor si surge la oportunidad adecuada. Estoy decidida a elegir sabiamente esta vez, asegurándome de que mi próxima relación se base en la confianza y el afecto genuino. Este es mi plan y mi compromiso conmigo misma, hacer elecciones más prudentes para un futuro más feliz. Hoy se siente como un día monumental. Estoy en el corazón de la casa de mi familia, rodeada por paredes que guardan recuerdos. Y Jack está aquí conmigo. Su emoción y orgullo son contagiosos. Verlo explorar las habitaciones con tanto entusiasmo me recuerda todo lo que esta casa representa. Aquí fue donde se hicieron realidad los sueños de mi padre. Trabajó incansablemente para construir este lugar. Y ahora, se erige como un testimonio de su legado, valorado en la asombrosa cifra de $100 millones. Es su regalo para mí, legado que me dejó tras su muerte. Pero ahora, sin él, mi esposo quiere un pedazo de ese legado. Insiste en que la casa, que fue de mi padre y luego mía, ahora debe ser de los dos. Cree que lo que antes fue solo mío, debe compartirse, pero yo sé la verdad. Tengo los documentos legales con mi nombre, Sara, que me marcan como la legítima propietaria. A mis 42 años, trabajo en el mundo digital, en un banco en línea. Una carrera que he construido gracias a la sabiduría financiera que mis padres me inculcaron. Ellos me enseñaron el valor del trabajo duro y la responsabilidad financiera, lecciones que sigo llevando conmigo hasta hoy. Creciendo, mis padres se aseguraron de que entendiera que el dinero era algo para respetar, no para dar por sentado. A pesar de nuestra riqueza, nunca me consentían. Mi mesada era modesta, como la de cualquier otro niño, y rara vez derrochábamos en comidas lujosas. Asistí a una escuela pública común, no a una institución privada de élite. Sin embargo,
A pesar de la modestia de nuestro estilo de vida, los rumores sobre nuestra familia se esparcían. La gente asumía que, porque vivíamos en una casa grande, nuestras vidas debían estar llenas de lujo y exceso. Sara, con todo tu dinero y esa casa enorme, la vida debe ser tan fácil, ¿verdad? Solían preguntar. ¿Tienes los últimos gadgets y juegos? ¿Podemos ir a jugar? Era frustrante. La gente veía la superficie, la riqueza de mi familia, y asumía que eso significaba que yo tenía todo. Pero, en realidad, no tenía los juguetes más nuevos ni las mejores consolas de videojuegos. Aún así, la suposición persistía, y muchas veces sentía que la gente solo quería ser mi amiga por lo que teníamos. Oye, Sara, eres rica, ¿verdad? ¿Me prestas algo de dinero? Ese tipo de preguntas siempre me dejaban incómoda. Era como si no entendiera los valores que mis padres me habían inculcado, enseñándome a ser responsable con el dinero, no solo a regalarlo. Mi incomodidad aumentó cuando rompí la consola de videojuegos de María accidentalmente. En ese momento, no tenía dinero para repararla, lo que solo empeoró la situación. Por esa época, conocí a Julie, quien me preguntó si les había contado a mis padres sobre el accidente. No lo había hecho. Temía decepcionarlos. No puedo contarles, se enojarán, confesé, esperando que entendiera. Por eso te estoy pidiendo a ti, Sara. Decir que no me hizo sentir terrible, especialmente porque no quería que las cosas se volvieran incómodas entre nosotras. Pero mis padres eran firmes en no prestar dinero, y tuve que explicar que no podía ayudar. Julie se molestó, y empezaron a circular rumores. La gente decía que no estaba ayudando a una amiga necesitada, a pesar de que estábamos bien económicamente. Traté de explicar que simplemente no tenía los fondos, pero mis palabras parecían no importar. Luego, María hizo un comentario hiriente que me dolió profundamente. Sugería que yo valoraba el dinero más que la amistad. Las cosas se intensificaron rápidamente después de eso. María y Julie comenzaron a difundir rumores falsos, diciendo que les debía dinero y me negaba a pagar por la consola rota. La verdad finalmente salió a la luz, y la escuela las reprendió, pero en lugar de detenerse, los chismes solo crecieron, se esparcieron más, incluso llegando a mis padres. Mi papá, siempre el calmado y sereno, decidió tomar cartas en el asunto. Organizó una reunión con sus familias. Aunque María y Julie se disculparon, no pude dejar de sentirme herida y decidí distanciarme de ellas después de eso. Los susurros y miradas de reojo continuaron, pero al menos las confrontaciones directas cesaron. Esa noche, mientras cenábamos, mi papá compartió un consejo que me ha acompañado desde entonces. Con una sonrisa amable, dijo: es importante que te mantengas firme en tus decisiones, especialmente cuando se trata de dinero. Sara, está bien decir no. Sus palabras fueron como un peso que se levantaba de encima de mí. No le debes a nadie una explicación sobre tus finanzas. Si alguien sigue preguntando, simplemente di que necesitas consultar con tus padres. Aunque sabía que no podía prestar dinero, la lección sobre cómo manejar los asuntos financieros con gracia y firmeza se volvió esencial a medida que crecí. Me enseñó la importancia de los límites, no solo en las finanzas, sino también en las relaciones. Aprendí a ser más selectiva con las personas a las que dejaba entrar en mi vida, enfocándome en amistades basadas en el carácter más que en el dinero. Después de la universidad, me esforcé por mantener mi vida laboral y personal separada, evitando las complicaciones que podrían surgir de mezclar ambas. Esta experiencia realmente moldeó mi perspectiva y me ayudó a entender el valor de establecer límites claros tanto en las amistades como en las finanzas. Cuando cumplí 35 años, conocí a Jack a través de un amigo en común. A pesar de que él era un poco más joven que yo, su personalidad genuina me conquistó rápidamente. Comenzamos de manera casual, pero antes de mucho tiempo, nuestra relación se convirtió en algo serio. 2 años después, tuvimos una hermosa boda que trajo mucha alegría a mis padres. Después de un mes de casados, mi papá sugirió que Jack viniera a nuestra casa familiar. Confiaba en Jack, pero tenía algunas reservas. A él le encantaba hablar, y me preocupaba que pudiera revelar algo personal sobre nuestra familia, pero para ese entonces, me sentía lista para abrirme a él, así que lo invité a visitar. Cuando Jack vio la casa de mi familia, claramente se sorprendió. No se había dado cuenta completamente de lo bien que estaba mi familia. Aunque la visita fue bien, Jack no podía dejar de hacer preguntas sobre nuestras finanzas. De camino a casa, me di cuenta de que no sabía mucho sobre nuestra situación financiera, y sus preguntas me incomodaron. Unos meses después, mi mundo se tambaleó cuando mi mamá me llamó para decirme que mi papá había sido hospitalizado. No sabía que estaba enfermo, y la noticia me golpeó fuerte. Al recordar nuestra última visita, me di cuenta de que no parecía estar bien.
y ahora me invadió una ola de culpa. Cuando llegué al hospital con mi mamá, mi papá trató de mantenerse animado, pero podíamos ver que estaba luchando. Se disculpó por lo que él consideraba una carga para nosotros, un recordatorio de su naturaleza gentil y desinteresada. Luego, los médicos nos dieron la devastadora noticia: mi papá tenía cáncer de páncreas avanzado, y se había propagado demasiado como para operarlo. Fue como un golpe en el estómago. No podíamos creer que alguien tan consciente de su salud como mi papá pudiera sufrir una enfermedad tan agresiva. A pesar del diagnóstico, mi papá se mantuvo fuerte. No quería nada más que vernos felices, y sus palabras nos hicieron llorar. Quería estar a su lado en todo momento, pero las reglas del hospital limitaban las visitas a la familia inmediata. Nos pidió que nuestros amigos crearan recuerdos felices en casa, como un recordatorio de la vida que siempre había esperado para nosotros. Prometí mantener nuestra casa llena de alegría, incluso después de su partida. Cumplir esa promesa se volvió increíblemente importante para mí, y decidí renovar la casa de la familia como una forma de centrar mi energía en un momento tan difícil. Jack, siempre el esposo preocupado, se preocupaba por cuanto estaba haciendo por mi papá, pero no entendía las otras presiones que enfrentaba, incluidas las cuestiones de la herencia familiar que aún no le había compartido. Cuando Jack finalmente me preguntó sobre la salud de mi papá, me abrí sobre todo lo que estábamos pasando. Fue un alivio tener su apoyo mientras equilibraba el trabajo, las visitas al hospital y todo el peso emocional. Pero las cosas empezaron a tensarse cuando Jack comenzó a hacer más preguntas sobre las finanzas de mi papá y la herencia familiar. Incluso sugirió que buscáramos consejo legal por si algo le pasaba también a mi mamá. Fue doloroso, ya que me recordó recuerdos difíciles. Mi papá siempre había confiado en su abogado, pero la creciente insistencia de Jack en ser cauteloso con el dinero causó fricción entre nosotros. Unos meses después, mi papá falleció después de una valiente lucha contra el cáncer. Luego comenzaron las inevitables discusiones sobre la herencia. Heredé una gran casa valorada en 5 millones de dólares, pero el creciente interés de Jack en la herencia, a pesar de mis esfuerzos por mantenerlo alejado de ello, solo complicó las cosas. Parecía emocionado por mudarnos a la mansión y no dejaba de preguntar sobre los detalles financieros. Me tomó por sorpresa. Para empeorar las cosas, más tarde supe que Jack había estado hablando con mi primo en el funeral, quien mencionó que la casa sería un desperdicio si se quedaba vacía. Eso solo hizo que las cosas se complicaran aún más. A pesar de mis intentos por explicarle a Jack que la herencia era algo que no le concernía, él se negó a escuchar. Esto comenzó a crear tensión entre nosotros, y nuestra relación se volvió cada vez más hostil. Aunque él estuvo presente en el funeral de mi papá, Jack no ofreció ningún apoyo durante los servicios conmemorativos ni en los asuntos legales que siguieron. Con el tiempo, las cosas empezaron a calmarse, pero las acciones de Jack pronto tomaron un giro devastador. Un día, soltó una bomba. Había cambiado la propiedad de la casa de mi familia a su nombre, alegando tener documentos legales para probarlo. Me quedé atónita, traicionada y profundamente herida. No solo había roto mi confianza, sino que sus acciones mostraron un total desdén por los límites y el respeto que deberían haber estado presentes en nuestra relación. Los problemas con la herencia comenzaron a destapar problemas más profundos en nuestro matrimonio. Nos vimos obligados a cuestionar nuestros valores, nuestra confianza mutua y el futuro de nuestra relación. Cuando Jack confesó haber cambiado la propiedad de la casa sin consultarme, mi corazón se rompió. Me dijo que estaba cansado de nuestro matrimonio y propuso que viviéramos juntos como compañeros de cuarto en la casa, con él tomando el control, sin ofrecer ningún apoyo financiero. Incluso amenazó con el divorcio si no aceptaba su plan. El peso de todo era insoportable. Le supliqué que reconsiderara, que reflexionara sobre sus acciones y el impacto de una decisión tan importante sin siquiera discutirlo conmigo. Su respuesta fue que había consultado a un abogado y que había seguido adelante con el cambio sin mi consentimiento. En ese momento, el divorcio parecía la única salida. Me sentía completamente perdida, sin saber cómo avanzar en un matrimonio donde la confianza se había roto. No entendía por qué Jack había tomado una decisión tan drástica, y parecía que el dinero lo había transformado de una manera que nunca esperé. Al día siguiente, Jack exigió las llaves de la casa, insistiendo en que ahora le pertenecía. Su demanda solo escaló la situación. Intentó forzar su entrada a la casa, pero la seguridad lo detuvo. Les mostré los documentos oficiales de propiedad, demostrando que la casa me pertenecía legítimamente, ya que había sido heredada de mi papá. Cuando Jack vio la prueba, su rostro se puso pálido. Resultó que Jack había confiado en un hombre llamado Jerry para manejar la documentación legal, pero Jerry le había mentido. Jack incluso le había entregado $360,000 a Jerry con la esperanza de cambiar la propiedad, solo para descubrir que había sido estafado. Jack estaba furioso. Inmediatamente intentó llamar a Jerry,
pero Jerry no respondió. La ira de Jack pasó rápidamente de Jerry a mí, y me culpó por todo. Jack me criticó por gastar demasiado en cosas que él consideraba innecesarias e incluso cuestionó si entendía cómo funcionaba la herencia. Su frustración solo profundizó la grieta entre nosotros. A pesar de sus esfuerzos por solucionar las cosas y sugerir que lo intentáramos de nuevo, la confianza que se había roto no podía repararse. Le pedí al guardia de seguridad que lo ayudara a irse, cerrando finalmente un doloroso capítulo de mi vida. En los meses que siguieron, tuve el espacio para reflexionar sobre todo. Me quedó claro lo esenciales que son la confianza y la honestidad en una relación. Las mentiras y la traición que Jack me mostró me enseñaron una lección difícil: nunca dejes que el dinero nuble tu juicio. Luego, durante el primer memorial de mi papá en el templo familiar, Jack apareció inesperadamente. Desde nuestro divorcio, claramente las cosas habían ido de mal en peor para él. Estaba sin trabajo, luchando financieramente, y parecía que todos en quienes había confiado lo habían defraudado. Se veía perdido y triste, un contraste notable con la ocasión solemne. Llorando, intentó disculparse, pero su presencia interrumpió el servicio, causando una conmoción entre mis familiares. A pesar de su angustia, tuve que pedirle que se fuera, y la seguridad tuvo que intervenir. Fue un momento doloroso, uno que me dejó conflictuada, pero consolidó mi determinación de seguir adelante y dejar el pasado atrás. Con ese capítulo cerrado, sentí que era el momento de dejar la casa de mis padres, una decisión que había estado considerando durante un tiempo. Encontré un lugar nuevo para vivir y corté todos los lazos con Jack para siempre. Mientras tanto, Jack seguía apareciendo en la propiedad familiar, que habíamos convertido en una villa de alquiler. Mi mamá y yo administrábamos la villa juntas, transformándola en un espacio lleno de alegría para que las personas vinieran a visitarla y disfrutar. Por su parte, Jack parecía estar tratando de reconstruir su vida. Consiguió un nuevo trabajo y se enfocaba en hacer cambios positivos. Mientras yo había avanzado, él seguía lidiando con sus propias luchas. Transformar nuestra casa familiar en una villa de alquiler no solo honraba la visión de mi papá, sino que también le daba nueva vida, creando un lugar que recibía a huéspedes de todas partes. La villa, conocida por sus impresionantes vistas y su hermoso jardín, se volvió bastante popular. Organizamos desde pequeñas bodas hasta grandes reuniones familiares. Trabajar en la villa con mi mamá nos acercó más, y se convirtió en una fuente de felicidad para ambas. A medida que la villa ganaba éxito, decidimos mejorarla aún más. Añadimos una piscina, un acogedor salón al aire libre y un área de juegos para niños. Nuestra dedicación para asegurarnos de que cada huésped tuviera una experiencia memorable dio frutos. La villa se convirtió en uno de los lugares más solicitados para aquellos que buscaban un retiro pacífico y recuerdos inolvidables. Este proyecto no solo trataba de generar ingresos, sino de hacer realidad el sueño de mi papá y crear experiencias especiales para nuestros huéspedes. Cuidar el jardín de la villa me dio una inmensa sensación de alegría, sabiendo que nuestra casa familiar se había transformado en un espacio donde las personas podían reunirse, divertirse y crear recuerdos duraderos. Sentí un profundo orgullo al ver cómo todo encajaba. Casi podía imaginar a mi papá observándonos desde arriba, orgulloso de lo que habíamos logrado. Esta empresa no solo honraba su visión, sino que también nos proporcionaba estabilidad financiera y un renovado sentido de libertad. A través de este proceso, aprendí lecciones invaluables sobre la confianza, el dinero y la fuerza necesaria para labrar mi propio camino, independiente de los desafíos que había enfrentado. En este viaje de autodescubrimiento, me di cuenta de que enfrentar las dificultades solo me hizo más fuerte y más determinada. Escuché sobre Jack a través de amigos en común, y parecía que estaba haciendo cambios positivos en su vida. Consiguió un trabajo significativo y estaba aprendiendo de sus errores pasados. Su progreso me dio una sensación de paz, sabiendo que ambos estábamos avanzando y evolucionando. El sueño de mi papá se convirtió en un catalizador para el crecimiento, no solo para mi mamá y para mí, sino para todos los que visitaron la villa de alquiler. Se convirtió en un lugar lleno de alegría, un santuario para crear recuerdos duraderos. El éxito de la villa es un tributo a la visión de mi papá y a los valores de la resiliencia y el trabajo duro. A través de esta empresa, hemos creado algo más que un lugar para hospedarse, es un centro de felicidad, un lugar para momentos apreciados y la prueba de que cuando sueñas en grande y te esfuerzas, pueden suceder cosas increíbles.